Sube el paro en febrero, tanto a nivel nacional como en Castilla y León. Aún así, aquí se registra la cifra más baja en ese mes desde el 82. Algo parecido pasa en el resto de España. Enseguida vemos todos los datos. Buenas tardes, y también comprobamos que aunque sube el paro, hay empleos que siguen siendo muy complicados de cubrir. Solo en Castilla y León hay 8.000 puestos vacantes en sectores como hostelería, construcción o sanidad. No solo faltan perfiles adaptados a las nuevas necesidades empresariales, sino que faltan personas para poder trabajar. En Bloque Electoral seguimos el recorrido de las caravanas de los principales aspirantes a presidir la Junta de Castilla y León. El PP ha hecho parada en Salamanca, Valladolid y Palencia. A Carlos Martínez lo veremos en la provincia leonesa y en la de Burgos. También ha hecho parada en León el aspirante de Vox. Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. No quiere tener nada que ver con España, lo ha dicho hace apenas unos minutos Donald Trump. Es su respuesta ante la posición de nuestro país en la guerra de Oriente Próximo. Enseguida lo vemos y les contamos que el gobierno ha puesto en marcha una operación para evacuar a ciudadanos hasta aquí. Alba Villalba. Sí, 175 personas están a punto de llegar desde Oriente Medio. Lo hacen en un vuelo comercial y procedente de Abu Dhabi. Pero se espera que en las próximas horas pueda llegar algún avión más con muchos más pasajeros desde Emiratos Árabes. Por seguridad, desde exteriores no dan más detalles de este plan operativo de evacuación para los más de 30.000 españoles que se encuentran en las zonas de conflicto. Solo dicen que se hará por tierra o por aire y en vuelos comerciales y del Ministerio de Defensa. Por encima de nuestra casa, de nuestro edificio, pues llevan pasando misiles desde el sábado por la noche. De 8 a 10 céntimos es la subida que espera la OCU en las gasolineras tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Lo notaremos de manera gradual durante las próximas 2 semanas. Y quédense porque les contamos el balance del invierno, que ha vuelto a ser más cálido de lo habitual. Los últimos meses hemos estado con temperaturas 1 grado más altas que la media. El desempleo volvió a aumentar en febrero. Desde que terminó el verano, la curva de parados no ha dejado de crecer y este mes no ha sido una excepción, con una subida de 7 décimas, algo superior a la media nacional. Aún así, la cifra total sigue controlada. Es la más baja en un mes de febrero desde el año 82. Tan solo 3 provincias de la comunidad han esquivado esta subida del paro. Burgos, León y Segovia han sido las únicas 3 que sí que han registrado menos desempleados en febrero que en el mes anterior. Castilla y León ha sido la 6ª comunidad autónoma en la que más se ha incrementado el paro, lastrada sobre todo por el sector servicios. El 89% de los nuevos desempleados provienen de este sector. La nota positiva la ponen los autónomos, que esta vez sí consiguen revertir la situación y crecen con respecto a enero, y también el número de afiliados a la Seguridad Social crece tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y en Castilla y León ya son más de 984.000. Y mientras el paro sube, hay puestos que siguen sin cubrirse, sobre todo en determinados sectores. Hay unos 8.000 empleos vacantes en Castilla y León. Falta personal cualificado en el ámbito de las nuevas tecnologías y la sanidad, pero también en hostelería o en construcción. Los puestos de empleo sin cubrir en Castilla y León no dejan de aumentar solo en los últimos 5 años. Y hemos pasado de esos 4.000 a más de 7.000, cerca de 8.000. Empleos que no se cubren porque las empresas no encuentran a las personas con el perfil adecuado. ¿Y cuáles son esos sectores llenos de vacantes? El primero, el de las nuevas tecnologías, uno de los más pujantes y que más formación implica. También se necesitan muchos profesionales en áreas tan distintas como la sanidad, la hostelería o la construcción. No es ninguna sorpresa. Tampoco que nuestra agroalimentación necesite más trabajadores, especialmente jóvenes. Si nos comparamos con otras comunidades, Castilla y León se encontraría entre las 4 primeras donde se empieza a manifestar como una necesidad adoptar decisiones. Y esas decisiones pueden ser varias. Para empezar, mejorar los procesos de intermediación laboral y la colaboración público-privada, dar más peso a la educación
y especialmente a la formación continua y medidas para luchar contra la crisis demográfica para lograr que nuestra comunidad sea atractiva como lugar de trabajo, sin olvidar tampoco mejores condiciones laborales. ¿Cuál sería una herramienta importante? Abordar este asunto en profundidad desde el diálogo social. Es el análisis realizado por el Consejo Económico y Social sobre las vacantes en el empleo en Castilla y León, una realidad que para casi la mitad de las empresas de nuestra comunidad supone una limitación relevante. Quinto día de campaña y hoy hemos escuchado al candidato del PP centrar su mensaje en las personas mayores. Desde Salamanca, Fernández Mañueco ha anunciado varias medidas para mejorar la vida de todos ellos. Ya por la tarde ha tenido acto en Palencia. Lidia Bartolomé. Sí, ahora mismo además está acabando de hablar Alfonso Fernández Mañueco en este mitin aquí en Palencia que ha reunido a unas 250 personas. El candidato popular ha reivindicado su compromiso con esta tierra y ha vuelto a defender que ellos se han quedado a trabajar durante toda la legislatura, no como otros que se fueron sin el trabajo hecho. Ha vuelto a reiterar que la gestión, su proyecto de futuro y la estabilidad les llevará a la victoria el 15 de marzo. No somos uno de esos partidos recién llegados a esta tierra. El Partido Popular no llegó ayer a Palencia y a Castilla y León. Nosotros hemos ganado aquí porque hemos sido capaces de ofrecer resultados. Hemos ganado aquí no con eslóganes, sino con votos. Nosotros no necesitamos levantar la voz para tener autoridad. No necesitamos insultar ni menospreciar para tener razón y razones. Pero eso no quiere decir que no seamos enérgicos, que no seamos firmes en nuestra eficacia. Mientras otros hablan y hablan y hablan, nosotros lo que hacemos es gobernar. Gobernar con seriedad, gobernar con eficacia. Y antes la caravana del PP ha hecho parada en la localidad vallisoletana de Cigales. Allí esperaban a Fernández Mañueco con un clarete de su denominación de origen. También el candidato popular ha tenido tiempo de visitar la iglesia, un edificio renacentista del siglo XVI. En Ávila ha estado la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha apostado por que el Partido Popular en Castilla y León siga siendo una formación de mayorías frente a localismos. Ha calificado al PP como un partido de pueblo, de clases medias que aspiran a prosperar frente al negocio que dice pretende hacer Pedro Sánchez de España. Al candidato del PSOE lo hemos visto por la mañana en la provincia leonesa, donde ha seguido desgranando sus propuestas. Ha insistido en el derecho a residir en Castilla y León y ha anunciado ventajas para los autónomos, como la cotización cero. Ahora mismo, acto en Miranda. Elena Rodríguez. Sí, en estos momentos está hablando el candidato a la presidencia por el Partido Socialista, respaldado por la candidatura por este territorio. Carlos Martínez insiste en ese modelo de cambio para corregir las desigualdades en Castilla y León y evitar que la comunidad vaya a dos velocidades. Ha insistido mucho Martínez en el ámbito sanitario porque dice Castilla y León grita cambio, un cambio que quiere dar él con su proyecto para pasar del blanco y negro a una Castilla y León de color. Le escuchamos. Para acceder a una vivienda, que hoy nos enteremos que sin sorteo, digitalmente, una vez más, como ha pasado en Alicante, una concejala del Partido Popular de Palencia se ha llevado por el morro una vivienda de protección oficial, eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción. Y además se aplica por los de siempre. La directora general de Vivienda, la número 1 por Valladolid. Quiñones, el eterno tapado, que como se ha quemado tanto por no hacer nada en los incendios, por tener ese vicio de comer, cuando los demás estaban dejándose la vida, por entender que tener un servicio de extinción y prevención de incendios era estable y público durante todo el año, era un absurdo y un despilfarro, se ha quemado. Y por tanto, como no son suficientemente honestos como para poder presentarlo de cara, lo llevan tapadito.
Esta tarde Carlos Martínez también ha visitado en la provincia burgalesa una fábrica de elaboración tradicional de morcillas. Ha estado acompañado por varios miembros de la candidatura por Burgos. Desde allí el PSOE ha apostado por revitalizar el medio rural para que todo aquel que elija Castilla y León para vivir pueda hacerlo con las mismas oportunidades y garantías que en las capitales de provincia. Están en la provincia leonesa hoy tanto el candidato de Vox como el líder nacional. Esta mañana los hemos escuchado hablar de pactos postelectorales. A estas horas tienen un acto en Ponferrada. Rosario Maldonado. Así es, en un acto público y en una plaza con mucha gente está interviniendo en estos momentos Santiago Abascal. Carlos Pollán, en su intervención, ha hecho referencia a las promesas incumplidas por parte del Partido Popular y dicen que son los únicos que pueden hablar claro y llamar mafia al PSOE y llamar también al Partido Popular. Y también llamar al Partido Popular el partido que no cumple sus promesas. También ha hecho referencia a la demolición de las chimeneas de Compostilla 2. Ese derribo fue la imagen perfecta de las políticas de esa gran coalición del Partido Popular y el Partido Socialista. Esa gran coalición que solo ha traído ruina y destrucción a comarcas como El Bierzo, a ciudades como Ponferrada. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de promesas incumplidas, a cambio de el bienestar de muchos políticos en Bruselas. Y tenemos que hacer frente y lo vamos a hacer. El candidato de Podemos Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha hablado en Zamora de algunas de las propuestas de su partido, entre las que destaca la implantación de una agencia anticorrupción. Tenemos un problema de corrupción sistémica en Castilla y León y ahora estamos viendo que también hay casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Por eso, en el programa de Podemos incluimos la creación de una agencia anticorrupción que va a ser fundamental para poner coto. Como en todas las elecciones, cada voto cuenta, también el de las personas con discapacidad intelectual. Este colectivo ha peleado mucho para conseguir ese paso, aunque advierten que todavía queda mucho también por hacer. En esta campaña electoral visibilizan sus necesidades por redes sociales. Desde el 2018, este gesto, depositar el voto en la urna, es un derecho también para las personas con discapacidad intelectual. Fue un hito fundamental. Ha sido algo que ha tenido que pelear y que luchar. Pero 8 años después todavía queda mucho por hacer. Notamos cada vez más sensibilidad, pero bueno, todavía nos quedan los logros en todos los ámbitos. Asociaciones como Plena Inclusión trabajan para mejorar la accesibilidad de los votantes con discapacidad. Para ello han elaborado manuales en lectura fácil, incluso una guía por si toca formar parte de la mesa electoral. Se suele utilizar frases muy cortitas, se evita el lenguaje técnico o lenguaje muy complicado y sobre todo se utiliza de una manera como muy visual. Cuando todo es fácil, todas las personas podemos participar. Todo ello forma parte de la campaña Mi Voto Cuenta. Vídeos en redes sociales para que nos escuche y para que se tengan en cuenta las personas con discapacidad intelectual. Entre sus objetivos actuales, acondicionar todos los colegios electorales. Sepamos a qué sala tenemos que ir, qué camino tenemos que seguir. A lo que suman el compromiso de los partidos políticos. Todos los programas electorales estuviesen adaptados en lectura fácil. Deben ser sencillos. Así todas las personas podremos decidir y votar. Porque ellos también quieren participar en estas elecciones autonómicas con todas las garantías. Esta tarde ha comenzado el debate de investidura en Extremadura sin que PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo. La popular María Guardiola ha hecho un discurso con constantes guiños a la formación de Santiago Abascal de cara a la primera votación de mañana, para la que no tiene mayoría de momento. Busca la abstención de Vox para evitar una repetición electoral. Y en otra comunidad que ha celebrado elecciones recientemente, en Aragón, ya tienen presidencia en las Cortes. Hoy ha sido elegida María Navarro, del PP, con los 26 votos de su grupo, frente a los 25 conseguidos por el PSOE y las izquierdas. Vox no ha presentado candidato y ha votado en blanco, igual que Aragón existe. Así que el PP tiene la presidencia por mayoría simple y en segunda votación. Se va a proceder a la elección de las dos vicepresidentas. Más noticias. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores el que ha
anunciado hoy varias operaciones de evacuación para los españoles que están en Oriente Próximo, para que vuelvan a nuestro país. Estamos en Madrid. Alba Villalba. Sí, 175 españoles han sido los primeros repatriados desde Oriente Medio. Lo hacen en vuelo comercial y procedente de Abu Dhabi, pero se espera que en las próximas horas pueda llegar algún avión más desde Emiratos Árabes. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no dan más detalles por seguridad sobre esta operación. Lo que sí dicen es que están empleando todos los medios necesarios, tanto terrestres como aéreos, para poder evacuar a todos los españoles, sobre todo el mayor número posible, cuanto antes. Sin embargo, no todos pueden regresar. Todavía hay muchos castellanos y leoneses que se encuentran en zonas de conflicto. La ciudad se encuentra tranquila, no hay un estado de alerta máximo, no se está viendo cómo la gente está entrando en pánico. Todos los sistemas básicos, como puedan ser los supermercados y los hospitales, están funcionando con normalidad. Desde hace 3 días, esto es lo que se ve en el cielo de Dubái. Por encima de nuestra casa, de nuestro edificio, pues llevan pasando misiles desde el sábado por la noche. Las autoridades hablan de 164 misiles y más de 600 drones interceptados. El sistema Patriot, que son los interceptores de los misiles, los hemos visto el sábado por la noche, veíamos como si fueran fuegos artificiales saliendo hacia el cielo, ¿no? Y ese sistema Patriot, es lo que les da tranquilidad. El pánico que se vive desde fuera es mayor que el que vivimos dentro. Desde esta palmera artificial, esta vallisoletana valora regresar a casa. Salir en este momento, en cuanto sea seguro, sí que queremos hacerlo, por lo menos de forma temporal, para volver a España hasta que se calmen un poco las aguas. Pero con el espacio aéreo cerrado, la alternativa que tienen es arriesgada. La única salida viable sería por tierra hasta Omán, que sería un viaje de unas 8 o 9 horas, y coger un vuelo a Europa. Pero es una alternativa arriesgada. De momento, calma tensa y a esperar qué ocurrirá en los próximos días. El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto a disposición de todos los ciudadanos que se encuentren en alguno de los países de Oriente Medio un teléfono de ayuda para cualquier cuestión sobre el conflicto que se está viviendo. El principal objetivo es dar apoyo institucional a esos vallisoletanos. Lo que tienen que hacer es dar su nombre, sus apellidos, su número de teléfono y el lugar exacto en el que se encuentran en ese momento. Y un efecto colateral de esta guerra es un nuevo conflicto entre la Casa Blanca y Moncloa, de momento solo verbal. Donald Trump amenaza con cortar las negociaciones comerciales con España después de que el gobierno no haya permitido a Estados Unidos usar las bases de Rota y de Morón en su ofensiva contra Irán. Vuelve a poner su punto de mira sobre nuestro país. Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. En este encuentro con el presidente de Alemania en la Casa Blanca, Donald Trump ha tildado a España de aliado terrible, después de que el gobierno no haya permitido a Estados Unidos usar las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. Trump también carga contra el gobierno británico por no participar en los bombardeos sobre Irán. Reino Unido sí que envía un destructor y helicópteros antidrones a Chipre tras el ataque a una de sus bases. Francia y Grecia también han anunciado el despliegue de fragatas y dispositivos antimisiles en esta isla. Ocurre mientras Irán amplía su contraataque. Ha llegado a alcanzar la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí y una base en Bahrein, además de algunos puntos de territorio de Israel. El ejército hebreo mantiene su ofensiva contra Hezbollah, los aliados de Irán en Líbano, donde han entrado sus tropas, mientras Israel y Estados Unidos han continuado golpeando Irán, donde han destruido objetivos de la nueva cúpula del régimen y de la Guardia Revolucionaria.
Y ante esa amenaza de Trump, el gobierno afirma que Estados Unidos deberá respetar los acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Insisten desde el Ejecutivo en que España es un aliado fiable y que siempre cumple con sus compromisos. Mientras, Feijóo cuestiona esa postura de Sánchez en este conflicto y le acusa de ser perjudicial para los intereses de España frente a un régimen que califica como odioso. El gas, para que todo el mundo nos entienda, tiene carta libre para subir hasta donde quiera. El futuro, si el gas sube, todo el mundo sabemos que el futuro en los precios eléctricos es preocupante. Es una evidencia, la guerra va a afectar a nuestros bolsillos, en la energía, pero también aquí, en las gasolineras. La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de una subida de 8 a 10 céntimos por litro durante las próximas 2 semanas. Un encarecimiento que será de manera progresiva, de manera gradual, porque pese a la incertidumbre, el barril de Brent se mantiene estable de momento. Los carburantes ya venían experimentando subidas antes del estallido del conflicto. En concreto, el diésel y la gasolina acumulan 7 semanas de encarecimiento. Hoy muchos aprovechan para llenar el depósito. Si quiere un conductor repostar ahora porque teme esa subida y no lo utiliza mucho, pues entonces sí es una buena opción, quizá repostar, mantener el coche con el depósito lleno. Pero tampoco tiene mucho sentido esperar esas colas. No solamente está este factor del conflicto en Oriente Medio, que por supuesto impacta, sino también tenemos que ver a cuánto cotiza el dólar. Puede bajar o subir, también puede que abran el grifo la OPEP o no, los países productores. Y también está subiendo el precio del gasóleo agrícola. Lo denuncian desde el sector del campo, aunque aseguran que es pura especulación. Escuchen por qué. Hemos visto cómo ha subido en torno a 30 céntimos en un día solo. Esto es una especulación pura y dura porque ese carburante estaba comprado antes de este conflicto. Toda esta tensión ha tenido su claro reflejo en las bolsas. Si ayer fue un día malo, el de hoy ha sido mucho peor y ahora mismo nadie se atreve a pronosticar hasta qué punto puede llegar esta caída. Con la vista puesta en la energía y especialmente en la evolución del precio del petróleo, la jornada del martes ha sido caótica en todos los mercados europeos, pero sobre todo en uno, en el nuestro. El IBEX 35 ha cerrado sesión con un descalabro de más del 4,5%. Desde la crisis arancelaria no se veía una bajada así. La tensión internacional también preocupa en el seno de la Iglesia española. Hoy el presidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado el escaso respeto a la legalidad internacional. Argüello ha asegurado que las democracias viven una crisis espiritual que los valores eclesiásticos podrían ayudar a recuperar. La nueva escalada bélica preocupa y mucho en la Iglesia española. La guerra de estas horas tiene una característica muy visible de un conflicto mundial. La solución, dice Monseñor Argüello, no debería ser responder con más violencia, sino recurrir a la legalidad internacional. Un recurso al que acudimos, pero que honradamente hay que decir que no solo ahora, sino que en tantos conflictos ha tenido tan poco peso. En clave más nacional, la Iglesia apoya la regularización de inmigrantes, pero con matices. La Iglesia nunca ha planteado una cuestión de puertas abiertas, indiscriminadas para todo el que quiera venir. Argüello alerta de una crisis espiritual de la democracia, ante la que pide más protagonismo de la Iglesia y sus valores. Creo que la Iglesia, humildemente y en este aprendizaje nuevo de situarse en la vida social, no ha de tener complejo ni vergüenza en ofrecer la referencia ética que nace de un fundamento. La fe y la vida pública se han desconectado, según el jefe de la Iglesia española. Más noticias. La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Lo hace después de pedirlo el juez de Madrid que hasta ahora llevaba el caso. El procedimiento está bajo secreto de sumario y trata de dirimir si se hizo un uso fraudulento de los 51 millones de euros con los que el Gobierno la rescató en 2021. El Partido Popular acusa al Gobierno de colonizar la Fundación Ciuden de Ponferrada, en la que un juzgado está investigando presuntas irregularidades en varios contratos. Ha sido en el Senado donde la vicepresidenta tercera del Gobierno ha asegurado que el control de la gestión de esa fundación ha sido riguroso. 265 contratos, medio millón de euros en tan solo 3 meses.
¿Cómo explica que el Ministerio afirme públicamente que todo es correcto y simultáneamente comparezca en la causa penal como denunciante? El control, la supervisión de todos los organismos públicos, incluidas las fundaciones a las que usted se hace referencia, son permanentes y rigurosos. Desde luego yo no le voy a seguir el juego, porque este Gobierno sí que apuesta por León. Apuesta por León, apuesta por el Bierzo, sin complejos y sin descanso. Cuatro personas muertas, 2 desaparecidas y una hospitalizada con hipotermia. Ha ocurrido en El Bocal, en Santander. Se ha caído una pasarela de madera que unía una cala con otra. Se trataba de un grupo de 7 jóvenes que paseaba en ese momento por la zona. Ojalá no sean 7 y sean menos. Ojalá esos 2 búsquedas que estamos teniendo pues no acaben siendo víctimas y desde luego una gran desgracia en donde pues estamos al servicio de las noticias que puedan ir surgiendo. Y rescatada una mujer que estaba siendo retenida en su casa de manera obligada. Ha ocurrido en la provincia de Zamora. Ella es extranjera y su pareja no le dejaba salir ni aprender el idioma, así que cuando consiguió llamar a emergencias apenas pudo explicar lo que pasaba. El hombre ya está detenido. La mujer fue capaz de hacer una llamada telefónica al servicio de emergencias y relatar su situación. Señaló que estaba encerrada en esa casa por parte de su marido y de su familia en contra de su voluntad. La Guardia Civil utilizó un traductor para poder ponerse en contacto con ella. Al llegar al lugar de los hechos encontraron a la mujer pidiendo ayuda desde una ventana. Con el auxilio por parte también de los bomberos fueron capaces de rescatarla y posteriormente un hombre ha sido detenido por un supuesto delito de violencia de género con los agravantes de acoso y de detención ilegal. Y también en Zamora esta mañana han tenido que activar el protocolo de seguridad por un derrame de productos corrosivos. Han intervenido bomberos, policía y Guardia Civil. Esta mañana se activaban las alarmas tras la emergencia química, tras detectar el vertido de material corrosivo aquí en el centro de transportes. Hasta el lugar se habrían desplazado 12 bomberos que comenzaron a trabajar con trajes de protección de nivel 3 por precaución. Una vez analizado el producto, se rebajó la protección. Se calcula que habrían sido 15 los litros derramados, un producto fitosanitario que ya ha sido neutralizado. Las autoridades mantienen la investigación sobre las causas del derrame. Los ganaderos perjudicados por el llamado cártel de la leche todavía tienen tiempo para acudir a la justicia. Lo ha recordado hoy la Unión de Pequeños Agricultores, que ha destacado que ya son 4 sentencias las que reconocen que durante años la industria láctea se unió para bajar el precio a los productores. Esto, asegura UPA, afectó a miles de explotaciones. No hay duda de que hubo un cártel, de que hubo un comportamiento ilícito por parte de las industrias lácteas. Queda pendiente que el Supremo unifique doctrina con respecto a la indemnización. Y hay una nueva normativa en Castilla y León para que los productores puedan vender directamente al consumidor, sin pasar por intermediarios. Ventajas tanto para el que cultiva como para el comprador, pero también con límites. Pistachos recién embolsados, garbanzos y judías listos para vender. Para algunos productores esto ya no es una excepción, es una oportunidad. Se conoce mejor los productos de los agricultores o ganaderos de primera mano. Tú al vender a un particular, a un consumidor, puedes aplicarle mucho más margen y ese propio consumidor también se beneficia. La norma fija límites, en frutos secos hasta 30.000 kilos al año. Es un volumen muy considerable, incluso exagerado para las explotaciones normales que hay en Castilla y León, o sea que tienes margen de sobra. En su caso son alrededor de 10.000 kilos de legumbres. Según sale yo lo vendo, a mí me lo pagan muy poco, sin embargo yo si esa legumbre la limpio, la clasifico y ya la vendo a un consumidor final, pues la verdad que el beneficio es mayor. Hasta ahora para hacerlo legal había 2 opciones. Vender a un minorista o darse de alta como comercio, pero ahora... Alguno de esos pasos en determinadas condiciones no es necesario y el productor, comunicándonos a nosotros que va a ejercer la venta directa, ya puede ejercer la actividad dentro de la legalidad. Eso sí, se necesita inscripción en el registro agrario y si hay transformación también en el alimentario y un logo identificar al productor.
La feria de enoturismo Fine alcanza 7 ediciones. Aquí se dan cita 140 bodegas llegadas de diferentes puntos de España, pero también de Italia, de Portugal y de Eslovenia. Vienen a tratar de vender su producto a 93 tour operadores y agencias de viajes procedentes también de Asia y de América. Además, este año, como novedad, Fine introduce el oleoturismo, el turismo del aceite, con la presencia de 4 almazaras, 3 españolas y una portuguesa. Un sector que también tiene mucho que ver con el mundo del vino. Sí que en la gente en general sí que vemos que hay bastante como aceptación para el oleoturismo. La cata ya es totalmente diferente porque en el vino tú ves el color y afecta, en el aceite vas en unas copas opacas. ¿No? Esa experiencia estética de tomarte un vino es similar a ver una obra de arte, pues vamos a jugar con ello y eso lo podemos ver en nuestras etiquetas, en nuestros proyectos, concursos que hacemos con artistas. No hay una separación entre un museo y una bodega, sino que está todo unido. En esa feria el visitante puede viajar a distintos rincones de Europa y conocer, por ejemplo, un poco más de nuestros vecinos portugueses. La región centro de Portugal promociona sus 5 variedades y sus rutas vitivinícolas. Tenemos 5 regiones de vinos en el centro de Portugal y hay 14 en el país. Entonces tenemos una representación muy grande de lo que son los viñedos portugueses. Este domingo se celebra el Día de la Mujer, una fecha para recordar muchas de las conquistas que todavía son necesarias en el ámbito de la igualdad. En este marco, la Fundación Fundanet señalaba un problema especialmente complejo, el de las mujeres con problemas de salud mental. Personas que sufren un doble estigma y que tienen un desafío para el que se pide más sensibilidad a las administraciones, su inclusión en el mercado laboral. Las mujeres con discapacidades y con problemas de salud mental, el primer desafío cuando entran en la edad adulta es la inserción laboral. El reconocimiento a que tienen derecho a un trabajo digno y que muchas de ellas necesitan apoyos. La organización Proyecto Hombre ha sido distinguida con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025. Reconocen así su labor en el ámbito de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos adictivos. El jurado ha valorado también su capacidad de adaptación, porque las adicciones actuales trascienden el consumo de sustancias químicas y abarcan nuevas formas de dependencia, como el juego, las compras o el uso del móvil. Quedan 2 semanas para que termine el invierno que nosotros conocemos, pero la estación meteorológica ya se ha dado por concluida y hoy AEMET ha hecho balance. Una vez más, dejamos atrás un invierno más cálido de lo habitual. Sergio Hernández. El sábado terminábamos el invierno meteorológico y según los datos de la AEMET ha sido un invierno muy cálido. Hemos estado 1 grado por encima de lo que será normal para los valores normales de la época y lo tenemos. Y también vemos como todos los últimos inviernos de los últimos años han estado siempre por encima o bastante por encima de la media. Unas temperaturas que siguen siendo altas, siguen estando por encima de lo que será normal para esta época del año. Lo notaremos también mañana miércoles con ese nuevo ascenso que notaremos en los termómetros con máximas que en todo el centro de la meseta podrán llegar a alcanzar los 18 o los 19 grados. Ha muerto el periodista Fernando Onega a los 78 años, uno de los mayores referentes de la comunicación en España. Fue considerado como uno de los cronistas de la transición, un profesional estrechamente vinculado a la historia reciente de nuestro país y uno de los analistas más reconocidos del panorama mediático durante más de 5 décadas. El legado del padre Nicolás Castellanos se abre a todos los visitantes en el claustro de la Catedral de Palencia. Un recorrido en imágenes por su vida, entregada a los demás, y una vía directa a sus pensamientos a través de sus escritos más personales. Un homenaje al obispo que dejó todo por ir a ayudar a los desfavorecidos a Bolivia.